Para que ocurra el proceso entonces de filtración, van a entrar en juego tres presiones fundamentalmente y la sumatoria o la suma algebraica de ellas tiene que finalmente dar mínimamente 10 milímetros de mercurio para que ocurra la filtración. ¿Cuáles son esas presiones? Miren, ustedes imagínense que tienen un líquido que tiene solutos, ¿sí? Algunos solutos más grandes, otros más chicos, y que lo quieren pasar por un colador o por un filtro de café. Bueno, traten de imaginarse eso, que ese filtro de café es la membrana filtrante. Entonces, lo primero que ustedes van a tener es una presión hidrostática que va a ejercer el líquido. En este caso es la presión hidrostática de la sangre glomerular, es decir, es la presión que ejerce la sangre que viene por la arteriola aferente. Y esa presión va a ir en el sentido del túbulo hacia el túbulo renal, está marcado con esas flechas negras y ese valor en condiciones normales es de aproximadamente 55 milímetros de mercurio. Pero a esta presión hidrostática se le van a oponer dos presiones. Una de ellas es la presión hidrostática capsular, es decir, cuando ya hay filtración, habíamos dicho que había líquido filtrado en el espacio capsular. Ese líquido que se encuentra en el espacio capsular va a hacer fuerza contra las paredes de los capilares glomerulares en sentido contrario. Es como que ustedes ponen la mano en el lado contrario donde están agregando el líquido en el filtro y bueno, están reteniendo, están evitando que pase. Acá pasa lo mismo. Entonces, esa presión que ejerce el líquido de filtrado en la zona capsular o en el espacio capsular se denomina presión hidrostática capsular y es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Pero hay otra presión, que es la que marcada con la flecha celestita, que es la presión coloidosmótica sanguínea. Es la presión que van a ejercer las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo dentro de los capilares, que es como que van a obstruir a esa membrana o el paso del líquido por la membrana filtrante. Por lo tanto, se están oponiendo a la libre filtración. Y esa presión que ejercen las proteínas es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión efectiva de filtración o para que ocurra la filtración, cuando yo realizo la suma algebraica de todas las presiones, tiene que dar mínimamente 10 milímetros de mercurio. Eh, Existen algunas enfermedades renales que es posible ver la presencia en orina de proteínas grandes como albúmina, globulina, fibrinógeno. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque en estas enfermedades suelen estar las paredes de los capilares glomerulares están dañadas, por lo tanto se vuelven permeables y permiten el paso de estas proteínas. Y estas proteínas ingresan al filtrado glomerular. Como consecuencia de ingresar al filtrado glomerular, ya no van a estar dentro del capilar y no van a ejercer presión coloidosmática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese valor de 10 milímetros va a aumentar, o sea que va a ser mayor la presión efectiva de filtración, va a aumentar. Como consecuencia de que se filtre más líquido de los capilares hacia el filtrado glomerular, como es mucho el líquido, es como que sobrepasa la capacidad de reabsorción que tienen los túbulos y como consecuencia de eso se va a producir una disminución del volumen sanguíneo, va a disminuir. Pero por otro lado, como consecuencia de que se filtre más líquido de los capilares hacia los tejidos, va a ocurrir un aumento del volumen del líquido intersticial. Y este aumento del volumen del líquido intersticial, como consecuencia justamente de esta pérdida de proteínas plasmáticas por orina, es lo que causa el edema. Que el edema no es más que un aumento anormal del líquido intersticial.
Ya hemos hablado mucho sobre la filtración glomerular y también hemos mencionado que la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector era la reabsorción. La reabsorción, ya habíamos visto que no era más que la introducción o la incorporación de sustancias desde la luz tubular hacia la célula tubular y luego el intersticio y finalmente la sangre. En esa reabsorción, obviamente que va a ser distinta dependiendo de los distintos segmentos del túbulo renal y túbulo colector. Pero en líneas generales, lo que se reabsorbe es agua, del agua filtrada, prácticamente el 99% se reabsorbe y también se reabsorbe glucosa, aminoácidos, urea, vitaminas, iones que pueden ser cationes como sodio, potasio, calcio, magnesio, también aniones, cloruro, bicarbonato, fosfato ácido. También la mayor parte de las proteínas pequeñas y de los péptidos van a pasar por ese filtro y se van a reabsorber. También la tercera función de las nefronas y de los túbulos colectores es la secreción tubular, que no es más que la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el líquido tubular, es decir, exactamente el sentido inverso a la reabsorción. Y las sustancias secretadas son iones hidrógeno o protones, potasio, amonio, urea, creatinina, fármacos. En general, muchos son sustancias provenientes del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, amonio y urea provienen del metabolismo proteico, creatinina, ya lo hemos visto, del metabolismo muscular. Y todas estas sustancias, como les decía, van a tener distintos mecanismos de transporte a través del epitelio tubular. Y esas vías de reabsorción van a ser distintas dependiendo de los distintos caras de las células. Así ustedes saben que existe la cara apical, que es la que se encuentra en contacto con el líquido tubular, con la luz tubular. Y luego las células tienen la membrana vasolateral, que es toda la membrana que rodea la célula, la parte lateral, y la parte basal, que es la que está en contacto con el intersticio. Las células tubulares están unidas entre sí por uniones estrechas, pero en la parte lateral no está toda unida por uniones estrechas, sino que entre ellas existe líquido intersticial que permite conectarse una con otra. Entonces, pueden ocurrir reabsorciones desde la luz tubular hacia el intersticio de dos maneras. Cuando las sustancias pasan a través de o en el espacio, se reabsorben por un proceso pasivo a través del espacio que hay entre esas células, se denomina reabsorción paracelular. Pero cuando esa reabsorción ocurre atravesando toda la célula tubular hasta llegar al intersticio, esa reabsorción se va a denominar transcelular. ¿Estamos de acuerdo? Dos reabsorciones, paracelular entre células o transcelular a través de una célula. Bien, bueno, como les decía recién, cada sustancia va a tener un mecanismo de transporte distinto. Si bien esto lo hemos visto, ustedes lo han visto más o menos en el ingreso, vamos a hacer un pequeño repaso para que les queden claro más o menos cuáles son los mecanismos más importantes de transporte.
Cuando las células renales transportan solutos hacia adentro o hacia afuera del líquido tubular, existen proteínas ubicadas tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral que son denominadas proteínas transportadoras. Además, las células tubulares tienen en la membrana vasolateral una bomba llamada bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba lo que hace es permite la salida del sodio que se encuentra en el interior celular hacia el intersticio, y como este transporte del sodio desde la célula hacia el intersticio va desde menor concentración hacia mayor concentración, es decir, lo hace en una dirección en contra de un gradiente de concentración, es necesario que haya gasto de energía. Es por eso que se gasta ATP, que se va a transformar en ADP. Y este transporte de sodio en contra de un gradiente hace que quede la célula tubular con menor concentración de sodio que el exterior celular. Por supuesto que en esta bomba, la salida de sodio al intersticio, es necesario la entrada de potasio al interior celular. ¿Estamos? Bien. Pero, por supuesto que esto es un mecanismo que se va a utilizar mucho. Ya vamos a ver cuando veamos las distintas sustancias en otros tipos de transportes. Por ejemplo, existe el llamado transporte activo primario. El transporte activo primario no es más que el bombeo de una sustancia en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, esto que les estoy explicando del bombeo de sodio hacia el exterior celular, es decir, hacia el intersticio, no es más que un transporte activo primario. Se gasta energía para el transporte de una determinada sustancia, en este caso, transporte de sodio al exterior celular, en intercambio con potasio. Pero existe otro transporte activo que se denomina transporte activo secundario, y es el que ocurre cuando la glucosa, desde la luz tubular, intenta penetrar al interior de la célula tubular. Y la glucosa, ese transporte que utiliza, es un transporte activo secundario. ¿Secundario a qué? La glucosa lo que está haciendo está utilizando la energía almacenada en el gradiente electroquímico del ion sodio. ¿Estamos de acuerdo? Porque quien gastó energía para quedarse con poca concentración en el interior celular fue sodio. Y este gasto de energía va a ser aprovechado por la glucosa. Por eso, en el transporte propiamente dicho de glucosa al interior, ahí no se gasta energía. Pero como la glucosa se acopla al sodio que entra por simple difusión, gracias a que ha quedado poco de él en el interior celular, se denomina transporte activo secundario, y en este caso al ion sodio. Muy bien. También, por supuesto que para todos estos transportes, como yo les decía, son necesarias las presencias de proteínas transportadoras. Y esas proteínas transportadoras, cuando transportan dos o más iones en el mismo sentido, se denominan cotransportadores o intercambiadores. Ahora, si esas proteínas lo que hacen es transportar dos o más sustancias, pero en sentido contrario, ustedes imagínense que en este caso sodio ingresara a la célula y otro ion saliera de la célula. En ese caso, esa proteína transportadora se llama contratransportador, antiporter o intercambiadores. Bien, y con respecto al transporte de agua, el agua se transporta o se absorbe por simple difusión. Y en el caso del agua, esa simple difusión
o difusión pasiva se denomina ósmosis, porque es un soluto. Entonces, la reabsorción de agua tenemos que saber que puede ser de dos maneras: una reabsorción obligatoria de agua o una reabsorción facultativa. Cuando decimos que el agua se reabsorbe en forma obligatoria, cuando es arrastrada por la reabsorción de algún ion. Y eso ocurre bastante, ya lo vamos a ver, cuando un ion se reabsorbe y como consecuencia arrastra consigo al agua. Y, o sea que el agua se ve obligada a seguir, a seguir al soluto en esta reabsorción. En tanto que la reabsorción facultativa es cuando el agua se reabsorbe, pero para adaptarse a las condiciones del organismo. Y por ejemplo, ya lo vamos a ver, la reabsorción facultativa del agua, por ejemplo, es regulada por la hormona antidiurética, que lo hace cuando realmente hay necesidades del agua propiamente dicha. Bien, si ahora miramos qué es lo que ocurre en cada una de las porciones del túbulo renal, es posible ver que en el túbulo contorneado proximal ocurre la mayor parte de la reabsorción de solutos y de agua de ese líquido filtrado. Y casi todos los procesos de absorción que hay en esta porción involucran de alguna u otra manera al ion sodio. Por eso yo se los he colocado en color celeste. Si ustedes se fijan, yo les he colocado también al lado de cada uno de los solutos la forma en que se transportan, que lo vamos a ver mejor en la próxima placa. Pero lo que sí, por ejemplo, es importante que ustedes sepan que el agua en esta región del túbulo más o menos se absorbe un 65% del agua filtrada, el mecanismo es por ósmosis, en tanto que el sodio se absorbe aproximadamente un 65% del sodio que llega a la luz tubular, y la forma de transporte que tiene el sodio puede ser a través de cotransportadores, que ya lo vamos a ver, que es cuando lo hace, por ejemplo, en compañía de la glucosa, cuando ambos ingresan a la célula tubular, lo hacen en el mismo sentido, por eso es que es un cotransporte. O también el sodio puede ingresar a la célula tubular a través de intercambiadores o un contratransporte, que es cuando lo hace intercambiándose por protones. El sodio ingresa al interior de la célula y los protones salen a la luz tubular. O otra forma de transporte que tiene el sodio es en la membrana basal, la basal y vasolateral, a través de la presencia de bombas sodio-potasio ATPasa, que es un transporte activo que permite expulsar el sodio desde la célula tubular hacia el intersticio. El potasio también se reabsorbe en un 65% por simple difusión, y otros solutos como glucosa, aminoácidos, vitamina hidrosolubles no se pierden por orina. Lo normal es que estos solutos se reabsorban en un 100%. Y bueno, y después hay absorciones de otros solutos como cloruros, bicarbonato. El bicarbonato, fíjense que por simple difusión o difusión facilitada, se reabsorbe en un 80 a un 90%. También urea, calcio, magnesio, proteínas pequeñas y péptidos. Y también en esta porción del túbulo contorneado, en esta porción, o sea, en el túbulo contorneado proximal, también existen secreciones de protones, era lo que les estaba diciendo, a través de antiporters o intercambiadores, porque se intercambia con el sodio. También hay secreción de amonio por intercambiadores, de urea, creatinina, fármacos. En la próxima placa lo vamos a ver un poquito más en detalle esto que les estoy contando.
Veamos entonces en esta placa un poco lo que les comenté para que lo vean un poco más gráfico. En la placa de la izquierda superior, fíjense cómo la glucosa ingresa a la célula tubular a través de un transporte activo secundario, utiliza un cotransporte. Ese transporte lo hace a través del sodio. Por cada una glucosa que ingresa, ingresan 2 sodios. Recuerden que sodio lo hace a través en favor de un gradiente de concentración. Una vez que tenemos sodio y glucosa en el interior de la célula, glucosa sale al intersticio por una difusión facilitada y luego el sodio sale al intersticio a través de un transporte activo primario, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, se intercambia con potasio. Y una vez en el intersticio, ambos solutos, sodio y glucosa, ingresan al capilar peritubular para ya encontrarse en sangre a través de una simple difusión. Si miramos la placa superior derecha, vemos, y yo les conté, que el sodio también ingresaba a la célula tubular a través de un contratransporte mediante la utilización de intercambiadores. Se intercambia por protón, protón sale a la luz tubular y sodio ingresa siempre en favor de un gradiente de concentración. Y ese protón que sale a la luz del túbulo, ¿de dónde proviene? Veamos. A la célula tubular puede ingresar desde la luz dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono que se encuentra en el interior de la célula tubular, entonces puede tener 3 orígenes: provenir de la luz tubular, provenir de la sangre o bien ser producto del metabolismo de la propia célula. Ese dióxido entonces en el interior de la célula, en presencia de agua y a través de una enzima, que ahí la tienen marcada como Ca, que es la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico es sumamente inestable, por lo tanto inmediatamente se disocia para generar protón y bicarbonato. Ese protón es el que va a intercambiarse por sodio y así es como llega a la luz tubular, y el bicarbonato, por difusión facilitada, ya lo hemos visto, sale al intersticio y luego por simple difusión penetra en el capilar peritubular. En la figura de abajo, inferior derecha, vemos cómo esos protones que salieron a la luz tubular en presencia del bicarbonato del líquido tubular y por acción de la anhidrasa carbónica es posible que se forme ácido carbónico que se disocia para generar agua y dióxido. Y ese es el dióxido que penetra en la célula tubular, y ¿se acuerdan que les conté que podía tener 3 orígenes? Y así nuevamente el proceso. Y bueno, y en la placa inferior izquierda es posible ver cómo numerosos solutos, muchos de tipo iónico, ingresan o se reabsorben por mecanismos de difusión, que puede ser transcelular o paracelular, que ya se los he explicado. Y el agua a través de ósmosis. Existen acuaporinas, que son transportadores, o proteínas de membrana que permiten el ingreso de agua a la célula tubular. Y por supuesto, del intersticio, estos solutos van a ingresar al capilar peritubular por simple difusión. Quiero que quede claro que una vez que el líquido filtrado llega al túbulo contorneado proximal, a partir de ese momento ese líquido deja de denominarse líquido filtrado, sino que pasa a denominarse líquido tubular. Ya hemos visto entonces que en los túbulos contorneados proximales se reabsorbe
cerca del 65% del agua filtrada. Pero la composición del líquido tubular en este momento, es decir, al final del túbulo contorneado proximal, es bastante distinta a la del filtrado. ¿Por qué? Porque al final del túbulo contorneado proximal ya glucosa, aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes porque se han reabsorbido casi en su totalidad. A pesar de eso, a pesar de que estas sustancias no están en el líquido tubular, este líquido tubular todavía tiene una osmolaridad bastante parecida a la de la sangre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque con esta reabsorción de solutos, esta reabsorción de solutos ha sido acompañada por la ósmosis del agua. Y entonces esto es lo que compensa y permite que la concentración se mantenga. Pero a partir del túbulo contorneado proximal, ya la situación cambia, porque en el asa de Henle, por primera vez, la reabsorción del agua por ósmosis no se acopla automáticamente a la reabsorción de solutos filtrados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque una parte del asa de Henle es impermeable al agua. Recuerden, yo ahí se los coloqué en rojo. La rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua y a solutos pequeños. Y la rama ascendente es impermeable al agua. Estamos hablando de el asa de Henle, la que realmente tiene mucha importancia es el asa de Henle larga. Estamos las de las nefronas yuxtamedulares. Entonces, la membrana apical de las células de la porción gruesa ascendente del asa de Henle, que es lo que tienen en la figura, tiene cotransportadores sodio-potasio cloruro. ¿Qué es lo que hacen? Simultáneamente reabsorben un ion sodio por cada 2 cloruros y por cada un ion potasio que ingresa a la célula. Estos iones, una vez que ingresan a la célula, el sodio a través de la bomba es expulsado al intersticio y luego difunde a los vasos rectos. Lo mismo los cloruros. Los cloruros se movilizan hacia el intersticio, una vez en el interior de la célula tubular, se movilizan al intersticio a través de canales de conductividad que existen en la membrana vasolateral. Y de ahí, por supuesto, por simple difusión a la sangre. En el caso del potasio, una vez que está en el interior de la célula tubular, también existen para el potasio en la membrana apical, existen también canales de conductividad. Entonces, la mayor parte del potasio que ha sido transportado por los cotransportadores se va a desplazar nuevamente a través de estos canales de conductividad que están en la membrana apical hacia la luz tubular en favor de un gradiente de concentración. Por lo tanto, en definitiva, el efecto de estos transportadores, sodio, potasio, cloruro, va a ser el ingreso de sodio y de cloruro, la reabsorción de sodio y de sodios y de cloruros. Muy bien. Fíjense, es algo interesante lo que ocurre con el potasio. Este movimiento de potasio con carga positiva hacia la luz tubular va a generar, va a generar que el líquido intersticial y que la sangre queden como con un exceso o queden cargados negativamente respecto al líquido de la porción ascendente del asa de Henle. Y esta cierta negatividad va a provocar una atracción por simple difusión de cationes que están en la luz hacia el intersticio y luego hacia el vaso recto o hacia la sangre. ¿Estamos? Bueno, lo que les quiero contar ahora entonces es que
que nos quede claro que esa agua filtrada en el asa, esa agua, ese 15% de agua que se reabsorbe en la rama descendente, en la rama ascendente no ocurre nada porque la rama ascendente es impermeable al agua. Bien, lo que quiero contarles, que debería habérselos comentado en el túbulo contorneado proximal, es que la glucosa, ya dijimos que se reabsorbe en un 100%, ¿verdad? Bien, ¿cuándo se reabsorbe en un 100%? Ustedes imagínense que lo normal es que una persona en sangre tenga 100 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando los niveles de glucosa, y eso es lo que el túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de reabsorber en un 100%. Ahora, a medida que esa glucosa puede aumentar en sangre, llega un momento en que el riñón tiene la capacidad de reabsorber una determinada cantidad. Entonces, cuando esa cantidad llega a 160, 180 miligramos por decilitro en sangre, el riñón la va a reabsorber totalmente, en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Ahora, cuando esa cantidad de glucosa sanguínea sobrepase este nivel, lamentablemente el túbulo contorneado proximal no tiene la capacidad de reabsorberla y entonces esta glucosa aparecerá en orina. Y la aparición de glucosa en orina es lo que se denomina glucosuria, que es la causa más común la causa más común de glucosuria es la diabetes mellitus, ¿verdad? Y entonces, y esto es debido a que la actividad de la insulina es deficiente. Obviamente que esta presencia de glucosa en orina arrastra agua hacia el túbulo, hacia la luz tubular, porque en realidad lo que ocurre es que inhibe la reabsorción de agua. Esto lleva a un aumento del volumen urinario, que se llama poliuria, se orina mucho, y bueno, como consecuencia de esta poliuria habrá una disminución del volumen sanguíneo y una deshidratación. Entonces, lo que les quiero contar es que es como que existe lo que se llama el umbral renal. El umbral renal sería la máxima capacidad que tiene el riñón para poder reabsorber toda la glucosa que hay en sangre. Cuando pasa de ese valor que yo les decía, 160, 180 miligramos por decilitro, se supera el umbral renal y aparece la glucosa en orina. ¿Estamos? Una vez que llega entonces el líquido tubular a los túbulos contorneados distales, ya el 80% del agua filtrada ha sido reabsorbida, o sea que queda que se reabsorba entre un 10 a un 15%, que ocurre en este túbulo, ocurre por ósmosis, a medida que el líquido fluye por el túbulo contorneado distal. Continúa la reabsorción de sodio y cloruro a través de cotransportadores, sodio-cloruro, en las membranas apicales. Fíjense que en este caso el dibujo, la luz tubular da hacia la derecha, no se me vayan a confundir. Siguen existiendo las bombas sodio-potasio y los canales de conductividad de cloruro en las membranas vasolaterales, que van a permitir entonces la reabsorción de sodio y cloruro en los capilares peritubulares. También en este túbulo es el principal sitio donde va a actuar la hormona paratiroidea, que va a estimular la reabsorción de calcio. Y bueno, también por supuesto se van a seguir reabsorbiendo otros iones, como por ejemplo magnesio. ¿Estamos? El líquido filtrado que ya llega a la última porción del túbulo contorneado distal se caracteriza porque la mayor cantidad del agua y los solutos filtrados ya retornaron al torrente sanguíneo.
ya han sido reabsorbidos. Y en la última porción justamente del distal y todo el colector tienen dos tipos de células, las células principales y las células intercalares. Ustedes en el dibujo lo pueden ver perfectamente, que las células principales, la función es la reabsorción de sodio fundamentalmente, y también cloruro, y la secreción de potasio. Es interesante que este sodio que se reabsorbe en estas células no lo hace a través de un cotransporte, sino que lo hace a través de canales de conductividad que se encuentran en la membrana apical. Y como les decía, se secreta potasio. Y las células intercalares, la función es la reabsorción de potasio y bicarbonato y la eliminación de iones protones para mantener un poco la homeostasis o el equilibrio ácido-base del organismo.